Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de IT. Espero que anden muy bien. Yo estoy recagado de frío. Sepan disculpar por la facha. Pero bueno, a ustedes les interesa más lo que vamos a leer. Así que directamente vamos a leer. Dije, quiero hacer los videos igual. Porque tengo que llegar a los 1000 videos antes que termine el año sí o sí. O sea, quiero en un año subir 1000 videos. Porque vi que los grandes youtubers que haya en Argentina, porque mis referentes son argentinos, o sea, para alcanzarlos en cierto modo, y están todos entre los 1500 videos en un canal, obviamente. Y bueno, quiero intentar llegar a ese margen. Y bueno, es mucho trabajo. Y estoy manejando 6 canales distintos, así que directamente vamos a leer. Así que los invito a darle like, suscribirse, por favor. Y comentarme qué historia le gustaría que leamos después de Stephen King. No sé si vamos a leer una de Stephen King o capaz que salto a Drácula de Bram Stoker. Porque dije, bueno, capaz que vamos saltando los escritores. Leímos la llamada de Cthulhu, que ya leímos, de H.P. Lovecraft. Antes de esa leímos El ciclo del hombre lobo de Stephen King y ahora estamos leyendo nuevamente Stephen King. Así que dije, bueno, capaz que saltamos a Bram Stoker y nos leemos el Drácula, la historia clásica de Bram Stoker. Está muy buena, leí un poco y es excelente la historia. Vamos directamente a leer este pedazo de historia. Richard Tozier se va a tomar el polvo. Rich pensaba que se la estaba arreglando muy bien hasta que comenzaron los vómitos. Había escuchado todo lo que le dijera Mike Hanlon. Había contestado lo que correspondía. Respondió a sus preguntas y hasta formulando algunas. Tenía vaga conciencia de estar empleando una de sus voces, ninguna de las ridículas que solía emplear en la radio. Era su favorita, al menos por el momento, y la respuesta de la audiencia era casi tan fervorosa como la que mostraba ante su clásico coronel Burford. Sin una voz cálida, sonora, llena de confianza, una voz de yo estoy bien, sonaba estupenda, pero era una mentira, igual que las otras voces. Hay cosas que voy a saltear, por ejemplo, así como el nombre de la que dice Buford King Street o nombres de las calles que son irrelevantes y cosas así, porque son. Es más lo que tardan en pronunciarlo que lo que interesa en la historia. Así que directamente yo voy por el diálogo y lo que va pasando. Rich, ¿quién era Rich? El Bocón, ¿no? ¿Era el Bocón? Creo que sí. No me acuerdo. O era el que. Sí, Rich era el Bocón. El que le gustaba blasfemiar mucho. ¿Hasta qué punto recuerdas, Rich? Preguntó Mike. Mike es el amigo de ellos, el morochito. El que también, que se le murió la familia quemada. Yo voy diciendo lo que. Porque este sería como esa parte de la historia en donde se reencuentran ellos adultos. Y Mike se toma la molestia de llamar a todos, avisándole de que It estaba volviendo. Muy poco, dijo Rich. Hizo una pausa. Lo suficiente, supongo. ¿Vendrás? Iré, dijo Rich, y colgó. Pasó un momento sentado en su estudio, reclinado en la silla de su escritorio, contemplando el océano Pacífico. Un par de chicos, a la izquierda, estaban retosando con su tabla de surf sin montarlas de verdad. No había mucho oleaje para el sur. El reloj de su escritorio, un costoso reloj de cuarto regaló del representante de una casa discográfica, marcaba las 17.09 del 28 de mayo de 1985. Naturalmente, al otro lado de la línea donde estaba Mike, serían 3 horas más tarde. Oscuro ya. Eso le puso la piel de gallina. Entonces comenzó a moverse, a hacer cosas. Lo primero, por supuesto, fue poner un disco. No lo buscó. Se limitó a tomar uno a ciegas entre los miles apilados en los estantes. El rock and roll era parte de su vida, casi tanto como las voces, y le costaba hacer cualquier cosa sin música a todo volumen. El disco sacado resultó ser una recompilación de Motown, Marvin Gaye, uno de los miembros más recientes del sello discográfico, que Rich solía llamar de los muertos. Salió cantando en I Heard Intro de Grand Fire, no sé. Sí, esa parte me interesa. No está mal, dijo Richie. En realidad, aquello estaba mal.
y lo cierto era que lo había dejado en la miseria, que tenía la sensación de que podía arreglárselas. No había problema. Comenzó a prepararse para volver a su casa. En algún momento de la hora siguiente se le ocurrió que era como si hubiera muerto, y se le permitiese tomar sus últimas medidas, y disponer su propio funeral. Y lo estaba haciendo bastante bien. Llamó a su agente de viajes pensando que a esa hora debía estar de camino hacia su casa, pero lo intentó por si acaso. Milagrosamente dio con ella. Le dijo lo que necesitaba, y ella le pidió 15 minutos. Estoy en deuda contigo, Carol, dijo. En los últimos 3 años habían dejado de llamarse señor Tozer y señorita Fanny. Ahora eran Richie y Carol. Muy familiar, considerando que nunca se habían visto cara a cara. Muy bien, paga, dijo ella. ¿Por qué no me haces un kinky briefcase? Sin siquiera hacer una pausa, cuando uno tenía que hacer una pausa para buscar su voz, no había, por lo regular, ninguna voz que encontrar. Richie dijo, aquí kinky, contable sexual. El otro día me consultó un tío que quería saber qué era lo peor de coger el SIDA. Bajó un poco la voz, mientras su ritmo se iba acelerando, tornándose agitado. Era claramente una voz norteamericana, pero se las componía para conjurar imágenes de un adinerado colonio británico, tan encantador. En su confusión, como güero, Rich no tenía la menor idea de quién era. La verdad kinky, pero estaba seguro de que usaba trajes blancos. Leía revistas caras, bebía en vasos altos y olía a shampoo de coco. Se los dije enseguida. Es tratar de explicarle a tu madre que te lo contagió una haitiana. Hasta la próxima vez. Este ha sido Kinky, contable sexual, diciéndote como siempre, si no entras en calor, me necesitas de asesor. Carol Fanny aullaba de risa. Es perfecto, perfecto. Mi novio no cree que tú puedes hacer esas voces. Dice que ha de ser un filtro de sonido o algo así. Puro talento, querida, dijo Rich. Kinky había desaparecido. Allí estaba W.C. Fields, sombrero de copa, nariz roja, palo de golf y todo. Estoy tan lleno de talento que debo ponerme corchos en todos los orificios del cuerpo para que no se me escape cómo. Bueno, para que no se me escape. Ella estalló en carcajadas. Rich cerró los ojos. Sentía un principio de dolor de cabeza. Sé buena y haz todo lo que puedas. ¿Quieres? Pidió siempre con voz de W.C. Fields y cortó la comunicación en medio de la carcajada. Ahora tenía que volver a ser el mismo, y eso resultaba difícil. Resultaba más difícil con cada año que pasaba. Cuando estaba tratando de elegir un buen par de mocasines, medio decidió por las zapatillas. Sonó otra vez el teléfono. Era Carol Fanny. En tiempo récord. Él sintió la inmediata necesidad de adoptar la voz de Buford, pero se contuvo. Carol le había conseguido un pasaje en primera clase en el vuelo sin escala de la American Airlines desde Los Ángeles hasta Boston. Saldría de Los Ángeles a las 9:03 para llegar a Logan, a eso de las 5 de la mañana. Desde Logan, Delta lo llevaría a Bangor, Maine, saliendo a las 7:30 y aterrizándolo a las 8:20. Ya le habían conseguido un sedán bien grande por medio de Avis. Había solo 40 kilómetros desde el local de Avis en el aeropuerto de International Bangor hasta el límite municipal de Derry. Solo 40 kilómetros, pensó Richie. ¿Eso es todo, Carol? Bueno, tal vez sea cierto. Al menos en kilómetros, pero no tiene la menor idea de lo lejos que está Derry, y yo tampoco. Pero Dios mío, lo voy a descubrir. No traté de reservarte alojamiento porque no me dijiste cuánto tiempo vas a pasar allí, dijo ella. ¿Quieres?
No, yo me encargo. Yo me encargaré yo, respondió Rich. Y entonces entró en escena Buford, con su voz engolada y sus vocales desparradas. Te has portado como un ángel, corazón mío, como un ángel de verdad. Verdad. Le colgó con suavidad. Siempre hay que dejarla riendo. Y marcó bla bla bla. Información de Estados Maine. Quería el número de Tom House, de Derrill. Cielo, ese sí era un hombre del pasado. No había pensado en Tom de Derrill por... ¿cuánto tiempo? ¿10, 20, 25 años tal vez? Aunque pareciera descabellado. Calculaba que había sido lo menos 25 años. Y si Mike no hubiera llamado, bien habría podido pasar el resto de su vida sin acordarse de ese hotel. Sin embargo, en otros tiempos pasaba junto a esa gran mole de ladrillos todos los días. Y en más de una ocasión había pasado corriendo con Harry Bowers, Belch Hungis y aquel otro grandulón, Víctor no sé qué, persiguiéndole y gritándole lindezas como: ya vas a ver, caraculo, te vamos a coger 4 ojos. No la vas a pagar, mariquita. ¿Alguna vez habían llegado a cogerle? Antes de que Rich pudiera acordarse de eso, una telefónica le preguntó de qué ciudad, por favor. En Derry, señorita. Derry, por Dios. Hasta el nombre parecía extraño y olvidado en su boca. Pronunciarlo era como besar una antigüedad. ¿Tiene el número de Tom House, de Derry? Un momento, señor. Imposible, debe de haber desaparecido, derribado en algún programa de renovación urbana, convertido en un club de Helks, en una bolera o en un salón de videojuegos, o tal vez incendiado hasta los cimientos. Una noche, cuando la ley de las probabilidades hizo que algún viajante borracho se quedara dormido con los cigarrillos en la mano. Desaparecido. Richie, igual que los anteojos por los que te fastidiaban Harry Bowers, ¿cómo dice la canción de Springren? Días de glorias, perdidos en el guiño de una chica. ¿Qué chica? Hombre, Bev. Por supuesto, Bev. Podía ser el Tom House. Estuviera cambiando, pero no había desaparecido. Por lo visto, pues una inexpresiva voz de robot surgió en la línea diciendo: el número es bla 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 bla. Repito, el número es bla 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 bla. Pero Richie lo había notado la primera vez. Fue un placer colgarle a esa voz monótona. Resultaba fácil imaginar a un gran monstruo globular, de la sección de información, sepultando en algún punto de la Tierra, sudando riachuelos y sosteniendo miles de teléfonos en miles de tentáculos articulados. Versión telefónica de Doctor Octopus. Némesis de Speedy. Años tras años, el mundo en el que Richie vivía se parecía cada vez más a una enorme casa electrónica hechizada donde fantasmas digitales y asustados seres humanos habitaban en la intranquila coexistencia. Aún de pie, parafraseando a Paul Simon, aún de pie, después de tantos años. Marcó el número del hotel que había visto a través de los anteojos de su infancia. Marcarlo. Pip, 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 era fatalmente fácil. Sostuvo el auricular contra su oreja, mientras miraba por el amplio ventanal de su estudio. Los surfistas se habían ido. Una pareja caminaba lentamente por la playa, cogidos de la mano, por el mismo lugar. Esa pareja parecía uno de los pósters de la agencia donde trabajaba Carol Feeney. Perfectos, exceptuando, claro está, el hecho de que ambos usaban gafas. Te vamos a coger, caraculo. Te vamos a romper las gafas. Chris. Transmitió su mente de pronto el apellido de que era Chris. Víctor Chris. Cristo. No tenía ningún interés de recordar eso a esa altura, pero lo mismo daba. Algo estaba pasando allá en las bóvedas, allí donde Richie Tozier conservaba su colección personal de viejos éxitos dorados. La puerta se estaba abriendo. Solo que allá abajo no hay discos, ¿verdad? Abajo no era Rich Discos, el gran disc jockey, Clad.
El hombre de las 1000 voces, ¿eh? Y esas cosas que se estaban abriendo no son exactamente puertas, ¿verdad? Trató de quitarse de encima esos pensamientos. Lo que debo recordar es que estoy bien. Yo estoy bien. Tú estás bien. Rich está bien. Eso sí, me vendría bien un cigarrillo. Había dejado de fumar hacia 4 años, pero sí le habría sentado bien un cigarrillo. No son discos, sino cadáveres. Los sepultaste, pero ahora se han producido una especie de descabellado terremoto, y la tierra está escupiendo a la superficie. Allá abajo no eres Rich. Allá abajo eres Rich y 4 ojos. Nada más. Y estás, y estás con tus compañeros, tan asustados que sienten las pelotas volviéndose mermeladas de ciruela. Esas son puertas y no se están abriendo, son criptas. Richie se estaba quebrajando y los vampiros que habían dado por muertos vuelven a alzar el vuelo. Todos. Un cigarrillo, solo uno. Hasta uno like podría servir. Por Dios sagrado. Te vamos a coger 4 ojos. Te vamos a tragar, a hacer tragar esa maldita cartera de libros. Tom House, dijo una voz masculina con acento del norte. Había viajado desde Nueva Inglaterra por el medio oeste y bajó los casinos de Las Vegas hasta alcanzar a llegar a sus oídos. Rich preguntó a la voz si podía reservar una suite en el Tom House a partir del día siguiente. La voz le dijo que podía y le preguntó por cuánto tiempo. No podría decirle, tengo... Hizo una pausa breve. Minúscula. ¿Qué tenía en realidad? Con los ojos de su mente vio a un muchachito con una cartera de tartán llena de libros, que huía de los gamberros. Vio a un chiquillo con gafas, flaco, pálido, que parecía gritar péguenme, adelante, péguenme, de algún modo misterioso, a todos los matones que pasaban. Tengan mis labios, hagan los puré contra mis dientes. Tenga mi nariz, hágala sangrar, rómpala si puede. Déjeme un puñetazo en la oreja para que se me hinche como un coliflor. Pártanme una ceja. Aquí está mi barbilla. Busquen el punto del knockout y mis ojos, tan azules, tan aumentados por estas odiosas gafas, con una patilla remendada con celo. Rompan los cristales, hundan sus fragmentos de vidrios en uno de estos ojos y ciérrenlos para siempre. ¡Qué joder! Cerré los ojos y dijo: tengo cierto negocio en Derry, ¿comprende? No sé cuánto me llevará la transacción. ¿Qué le parecen 3 días con posibilidad de próloga? Prórroga, ahí está. Con posibilidad de prórroga, repitió el empleado, dubitativo. Rich esperó, paciente, a que el tío procesara aquello en su mente. Ah, comprendo. Me parece muy bien. Gracias y espero que pueda votar por vosotros en noviembre, dijo John F. Kennedy. Jackie quiere recordar el despacho Oval y yo tengo un puesto preparado para mi hermano Bobby. ¿Señor Tosi? ¿Sí? Ah, me parece que la niña se cruzó por algunos segundos. Solo un antiguo camarada de Dopp, pensó Rich. Del Dead Hall Party, por si quieren saberlo. No te preocupes por eso. Le recorrió un escalofrío y volvió a decirle, casi con desesperación: está bien, Rich. Yo también lo oí, dijo. Líneas cruzadas, seguro. ¿Cómo quedamos con lo de la habitación? No hay problema, dijo el empleado. Aquí en Derrill hacemos negocios, pero no demasiado. ¿De veras? Oh, ajá, asintió el empleado. Rich volvió a estremecerse. Había olvidado eso también. Ese simple modismo de Nueva Inglaterra que reemplaza al sí, a you. Te va a coger basura, aulló la voz fantasmal de Harry Bowers. Y él sintió que más criptas se requebrajaban dentro de él. El hedor que percibía no era de los cadáveres putefactos, sino el de los recuerdos podridos
y eso era, de algún modo, peor. Dio al empleado del Tom House su número del American Express y colgó. Luego llamó a Steve, director de programación de CLAD. ¿Qué pasa, Rich?, preguntó Steve. El último sondeo de la audiencia había demostrado que CLAD ocupaba el primer puesto en el canibalismo, mercado de rock FM, en Los Ángeles. Desde entonces, Steve estaba en excelente humor. Gracias a Dios por los pequeños favores. Bueno, tal vez lamente haberlo preguntado, dijo Steve. Voy a lanzarme a la carretera. A tomar. Oyó el fruncido de la voz de Steve. Creo que no te entiendo, Rich. Que tengo que ponerme las botas de lengua. Ya me perdí, se me mezclaron los ojos. Que me largo. ¿Cómo te vas? Según el programa que tengo aquí, bien delante de mis ojos, sales al aire mañana desde las 2 a las 6 de la tarde, como siempre. Más aún, a las 4 entrevistas a Clarence Clemons en los estudios. ¿Conoces a Clarence Clemons, Rich? Clemons. Puede hablar perfectamente con Mike o a Hara, en vez de hacerlo conmigo. Claramente no quiere hablar con Mike, Rich. No quiere conversar con Bobby Russell, ni conmigo. Claramente es un fanático de Buffer y de Viat, el homicida de la bolsa. Quiere hablar contigo, amigo mío. Y no tengo ningún interés en encontrarme con un furioso saxofonista de 120 kilos que estuvo a punto de ser fichado por un equipo profesional de rugby, poniéndose frenético en mi estudio. No tiene fama de frenético, dijo Rich. Y estamos hablando de Clarence Clemons, no de Kate Moon. Hubo un silencio en la línea. Rich esperó, con paciencia. ¿Estás bromeando, verdad?, preguntó Steve al fin. Sonaba quejumbroso. Porque, a menos que haya muerto tu madre, que te haya descubierto tu tumor cerebral, o algo por el estilo, esto es una putada. Tengo que irme, Steve. Entonces, ¿está enferma tu madre? ¿O murió? Dios no lo permita. Murió hace 10 años. ¿Tienes un tumor en el cerebral? Ni siquiera un pólipo rectal. No leo la gracia, Rich. No. Te estás portando como un maldito tramposo. Y eso no me gusta. A mí tampoco. Pero tengo que irme. ¿A dónde? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Dímelo a mí. Me llamó alguien. Alguien a quien conocí hace mucho tiempo. En otro lugar, en aquella época sucedió algo. Hizo una promesa. Todos prometimos que volveríamos si algo volvía a empezar. Y parece que ha empezado. ¿De qué estás hablando, Rich? Prefiero no decírtelo. Además, si te dijera la verdad, me tomarías por loco. No recuerdo nada. ¿Cuándo hiciste esa famosa promesa? Hace mucho tiempo. En el verano de 1958. Hubo otra larga pausa, sin duda. Steve Cowell estaba tratando de decidir si Rich Disco, alias Buford, alias White, etcétera, etcétera, le estaba tomando el pelo o estaba sufriendo una especie de colapso mental. Serías apenas un niño, dijo Steve, secamente. De 11 años, parece para 12. Otra larga pausa. Rich esperaba paciente. Está bien, dijo Steve. Cambiaré los turnos. Haré que Mike te reemplace. Puedo llamar a Chuck para que haga algunos turnos, supongo. Si descubro en qué restaurante chino se ha refugiado últimamente. Voy a hacer todo esto porque hemos sido amigos durante mucho tiempo. Pero no olvidaré jamás que me dejaste plantado, Rich. Corta el rollo, dijo Rich. Pero su dolor de cabeza iba de mal en peor. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Oh, Steve, lo tomaba por un inconsciente. Necesito algunos días de licencia, eso es todo. Y tú te portas como si te hubiera cagado todos los planes. ¿Algunos días de licencia? ¿Para qué? ¿Para la reunión de los ex Boy Scout en las cataratas de Letrina, Dakota del Norte o Villa Fregonera, Virginia? En realidad creo que es en las cataratas de Letrina, Arkansas, viejo, dijo Buford, con su gran voz de barril de vacío. Pero Steve
no se dejó de distraer. Todo porque hiciste una promesa cuando tenías 11 años. A los 11 años no se hacen promesas en serio, por el amor de Dios. Y aunque así fuera, Rich, tú me comprendes. Aquí no estamos en una compañía de seguros ni en un despacho de abogados, sino el mundo del espectáculo. Por Dios, y ya sabes de qué se trata. Coño, si me hubieras avisado una semana atrás, no estaría como estoy, con el teléfono en una mano y una botella de whisky en la otra. Me estás poniendo entre la espada y la pared, y lo sabes. Así que no insultes mi inteligencia. Steve estaba hablando casi a gritos. Rich cerró los ojos. No olvidaré jamás, había dicho Steve. Y Rich suponía que era cierto. Pero Steve también había dicho que los chicos de 11 no hacen promesas en serio. Y eso no tenía nada de cierto. Rich no recordaba cuál había sido la promesa. Y ni siquiera estaba seguro de querer recordarlo. Que había sido muy en serio. Tengo que irme, Steve. Sí, y ya te dije que me las puedo arreglar. Así que vete y déjame plantado, maldita sea. Steve estaba... Pero Steve ya había colgado. Rich hizo lo propio. En el momento en que se alejaba, el teléfono volvió a sonar. Aún antes de atender, supo que, otra vez, Steve, más furioso que nunca. A esas alturas no serviría de nada hablar con él. No conseguiría más que empeorar las cosas. Deslizó hacia la derecha la llave que el aparato tenía a un lado, y la llamada enmuneció en medio de un timbazo. Subió las escaleras. Sacó 2 maletas del armario y las llenó, echando apenas una mirada al montón de ropa. Vaqueros, camisas, ropa interior, calcetines. Solo después descubriría que había llevado solo ropa de niño. Transportó la maleta a la planta baja. En la pared del comedor había una fotografía del Gran Sur, en blanco y negro, tomada por Hansel. La hizo girar sobre los goznes ocultos poniendo al descubierto una gran caja de hierro. Después de abrirla, se abrió paso entre los papeles. Aquí, la casa cómodamente instalada entre la falla geográfica y la banda de protección contra incendios. 10 hectáreas de bosques en Idaho. Un manojo de acciones. Había comprado las acciones aparentemente al azar. Su corredor de bolsa se agarraba a la cabeza cuando lo veía llegar. Pero todas habían subido por el correr de los años. A veces le sorprendía que era casi todo, del todo, pero sí casi rico. Todo por cortesía del rock and roll. Y de las voces, por supuesto. Una casa, bosques, acciones, póliza de seguro y hasta una copia de su último testamento. Las ligaduras que te sujetan al mapa de tu vida, pensó. Sintió un impulso, súbito y salvaje, de sacar el encendedor y prender fuego a toda esa basura por la presente y por lo tanto y el portador de este certificado y bien podría hacerlo. Los papeles de su caja fuerte habían perdido, de pronto, todo significado. En ese momento le embargó el primer terror auténtico. No tenía nada de sobrenatural. Era solo la súbita conciencia de que resultaba muy fácil acabar con la propia vida. Eso no daba tanto miedo. Simplemente se acercaba al ventilador a lo que se había recolectado durante años. Y se lo encendía. Fácil. Era cuestión de quemarla o aventarla. Y entonces lanzarse a la carretera. Detrás de los papeles, que era solo primo segundo del efectivo, estaba el efectivo de verdad. $4.000 en billetes de A10, 20 y 50. Al cogerlos, para guardárselos en el bolsillo de los vaqueros, se preguntó si acaso no había sabido lo que estaba haciendo al poner allí el dinero. 50 un mes, 120 el siguiente, a lo mejor solo 10 el próximo. Dinero de viejo escondido en los agujeros de las ratas. Dinero para lanzarse a la carretera. Terrorífico macho, se dijo, notando apenas su propia voz.
Tenía los ojos perdidos en la playera que aparecía a través de del ventanal. Estaba desierta. Los chicos del surfing se habían marchado. La pareja de luna de miel, si eso eran, también. Pues sí, doctor, ahora lo recuerdo todo. ¿Recuerda a Stanley Uris, por ejemplo? Puedo apostar su pellejo. ¿Recuerda cómo solíamos decir eso creyendo que era el gran chiste? Los gamberros le llamaban Stanley Urina. Urina! Maldito asesino de Cristo! ¿Dónde vas? ¿A que uno de tus amigos maricones te la chupe? Cerró la caja fuerte con violencia y volvió a dejar el cuadro en su sitio de un manotazo. ¿Cuánto tiempo hacía que no pensaba en Stanley Uris? Rich se había marchado de Derry con su familia en la primavera de 1960, y de pronto se habían desvanecido todas aquellas caras, su pandilla, ese triste puñado de perdedores con sus casetas en la que llamaban entonces los Barrens. Gracioso, gracioso nombre para un lugar de tan lujuriosa vegetación, fingiéndose exploradores en la selva o marines, luchando en los archipiélagos del Pacífico tomando por los japoneses, fingiéndose constructores de presa, vaqueros, hombres del espacio en un mundo selvático, fingiendo todo lo que uno se le puede ocurrir. Pero se le ocurra lo que se le ocurra, no olvidemos de qué se trataba en realidad. Se trataba de esconderse, esconderse de los matones, esconderse de Henry Bowers y de Victor Chris y Belk Haggis, de todos los demás. ¿Qué atajo de perdedores habían sido? Stanley Uris, con su narizota de chico judío, Bill Debrook, que no podía decir otra cosa que ¡Ay, yo Silver! sin tartamudear, de tal manera que lo sacaba a uno de quicio. Beverly Marsh, con sus Beverly Marsh con sus moretones y sus cigarrillos enrollados en la manga de la blusa. Ben Harmon, tan enorme que parecía la versión humana de Moby Dick. Y Rich, con sus gafas gruesas y sobresaliente, y su boca sabionda, y su cara pidiendo que les transformasen a golpes en formas nuevas y estimulantes. ¿Había una palabra que resumiese lo que había sido? Oh, sí, siempre la hubo. Le mot chosti. En este caso, le mot chosti era desastre. ¿Cómo volvía? ¿Cómo volvía todo? Y allí estaba, en su madriguera, temblando con el desamparo de un pájaro sin nido en medio de una tormenta. Temblando porque recordaba mucho más que aquellos chicos de la infancia. Había otra cosa, cosas que en muchos años no había vuelto por su cabeza, cosas que ahora temblaban rozando la superficie, cosas sangrientas, una oscuridad. ¡Qué oscuridad! La casa de la calle, Nate y Bill gritando. ¡Tú mataste a mi hermano, hijo de puta! Lo que recordaba ahora. Lo justo para no querer recordar nada más. Puedes apostar tu pellejo. Un olor a basura. Un olor a mierda. Y un olor a algo más. Algo peor que la mierda y la basura. Era el olor de la bestia. El olor de eso. Ella en la oscuridad. Bajo Derry, donde las máquinas atronaban innecesariamente. Se acordó de George. Pero eso fue demasiado. Corrió al baño, tropezando en el trayecto con su poltrona, estuvo a punto de caer. Llegó, pero apenas patinó por los lustrosos mosaicos hasta el inodoro, de rodillas como un loco bailarín de breakdance, agarrándose a los bordes. Vomitó cuanto tenía en las entrañas, pero ni siquiera así se le pasó. De pronto vio a Georgie, como si hubiera estado con él el día anterior. Georgie, que había sido el comienzo de todo. Georgie asesinado en otoño de 1957. Georgie había muerto justo después de la inundación, con uno de los brazos arrancado de sus articulaciones,
y Rich había bloqueado todo en su memoria. Pero a veces esas cosas vuelven. Claro que sí, vuelven. A veces vuelven. Pasó el espasmo y Rich buscó a tientas el botón del depósito. Hubo un rugir de agua. La cena que había comido temprano regurgitaba en trozos calientes desaparecidos discretamente por la tubería. Qué específico. Hacia las cloacas. Hacia el palpitar, el hedor y la oscuridad de las cloacas. Bajo la tapa, apoyó en ella la frente y empezó a llorar. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su madre, en 1975, sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo. Ahuecó las manos bajo los ojos, las lentillas de contacto se deslizaron hacia afuera y quedaron en la palma de su mano, centellando. 40 minutos después, sintiéndose como si hubiera salido de un encierro, purificado de algún modo, arrojó sus maletas en el maletero de su MG y sacó el coche del garage. La luz ya menguaba. Miró su casa, con sus nuevas plantas y miró la playa. El agua que había tomado el brillo de la esmeralda clara. Partió por una estrecha senda de oro batido, y sintió la convicción de que jamás volvería a ver nada del todo eso, que era un muerto ambulante. Ahora vuelvo al hogar, susurró Rich, para sí. Vuelvo al hogar, que Dios me ampare. Vuelvo al hogar. Puso la primera y arrancó sintiendo, una vez más, lo fácilmente que había caído en una grieta insospechada de lo que fuera una vida aparentemente sólida. La facilidad con que se volvía al lado oscuro, saliendo del azul del cielo al negro de la nada. Del azul al negro. Sí, eso era. Allí donde cualquier cosa podía estar esperando. Uff, perdón por haberme tragado tanto, pero tengo la vista re seca, pero bueno, justamente leyendo se me ocurrió que puedo agarrar las secciones y ponerle en, no sé, en alguna guía que me las resuma para yo avanzar más rápido en la historia. Porque bueno, esta parte no son, hay muchos detalles de más que son innecesarios, pero hay muchas cosas que me gustan. Me gusta la parte de los diálogos. Es como que está bueno que haya una información, por ejemplo, no sé, que recibió la llamada, bla, 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 y yo ir diciendo los diálogos. Y ahí saltamos, no sé, la parte que él se va y demás. Y hubiera terminado el video mucho antes, pero se me ocurrió ciertamente recién. Así que capaz que después, para la parte que ahora viene y la parte de Ben, puedo hacerla. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Perdón, pero ya tengo los ojos quemados mal. Estuve leyendo mucho, estuve haciendo un par de cosas. Así que nos vemos en el próximo episodio de It. Espero que ande muy bien. Recuerden darle like y suscribirse, por favor. Y espero que hayan disfrutado. Siempre en el primer comentario va a estar fijado la playlist de todos los capítulos de It. Así que vamos avanzando la historia. Vamos a ver qué pasa. Sinceramente quiero que aparezca It. Pero bueno, estamos yendo por los capítulos en orden. Así que una vez que aparezca It, ahí empieza todo el escajete. Si quieren escuchar cómo me sale el It en el primer episodio, o no, en el segundo creo que ahí aparece It y tiene el diálogo con Georgie. Así que lo invito a ver ese episodio, está muy bueno. Nos vemos en el próximo episodio.